¿Te has preguntado qué pasaría si mañana te enfermas, pierdes tu trabajo o se daña algo importante en casa? Esos imprevistos no avisan, pero pueden poner en jaque toda tu economía. Hoy te explicamos cómo un fondo de emergencia puede convertirse en una mejor defensa y, sobre todo, cómo construirlo, aunque hoy sientas que no te sobra nada. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Finanzas en Comunión, un podcast creado por expertos pensando especialmente en ti. Como siempre me acompaña aquí a mi derecha Diego Medina, nuestro experto, para hablarnos del tema de hoy, que por cierto el título es muy importante: Fondo de Emergencia, protege tu futuro ante cualquier imprevisto. Diego, ¿cómo estás? Bien, Brian. Cuando me presentas como un experto, a mí siempre se me ocurre una frase de alguien que me encanta y es: hablando desde la autoridad que nos da el fracaso. Muy profundo. Sí, de acuerdo. Diego, mira, yo te tengo que confesar algo. Hace algunos años yo tenía un carro que de pronto muchos tengan como cierto amor por él, que era un Nissan March, que ha sido el primer carro de muchas personas. Era chiquito, bonito, rendidor, lo quería mucho. Pero ¿qué pasa? Ese carro se dañó justo después de pagar las deudas del mes. Sí, y no tenía ni un peso guardado. Wow. Eso pasó hace, 7 años por ahí. Y terminé pidiendo prestado con intereses. Yo sentí una frustración muy grande, sentí estrés y prometí que eso no volvería a pasar. Entonces, yo creo que eso va muy de la mano con el tema que vamos a ver hoy. Sí, de acuerdo. Y mira cómo te conectas. Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo en eso, ¿no? Cómo te conectas con la frase de hablar desde la autoridad que nos da el fracaso. Pues Brian, no eres el único. A mí también me ha pasado un montón de veces en un sinfín de situaciones distintas. Y esto es más común de lo que parece. Yo estoy seguro que todas las personas que nos escuchan en este momento están recordando ese momento en que les sucedió de alguna manera. Entonces, cuando hablamos de un fondo de emergencia, no estamos hablando solo de un ahorro. Ojo con esto que te voy a decir, Brian, porque es una palabra que se hace común en este podcast. Y es que, repito, no hablamos solo de un ahorro, sino que estamos hablando de un colchón emocional. Esa es la palabra que quiero traer a colación. Y financiero, porque las finanzas, quiero decirles a todos, están muy vinculadas con nuestras emociones, con nuestra tranquilidad emocional, física, espiritual, absolutamente todo. Y como la vida tiene sus giros, cuando estás preparado, esos giros, Brian, no te van a noquear, no te van a tirar a la lona. Así es. Diego, siempre escuchamos este término, fondo de emergencia, pero de pronto algunas personas todavía no tienen claro qué es. Sí. ¿Qué es un fondo de emergencia? Y más adelante hablemos de qué sería una emergencia también, porque ahí es donde el ahorro, el fondo de emergencia se convierte en el de para todo, porque entonces, ¿cuál es la definición que tenemos de emergencia? Pero vamos por lo primero, como tú bien lo planteas. Un fondo de emergencia es un ahorro que solo se usa en situaciones verdaderamente inesperadas. Estamos hablando de una pérdida imprevista de ingresos, enfermedades o accidentes, reparaciones urgentes, como tú lo planteabas, desde lo que te sucedió directamente, o cuando necesitamos ayudar a una persona cercana, familiar, amigo, que está en una situación de crisis también. Podríamos estar hablando de este tema, Brian. Diego, es decir, el fondo de emergencia no es para irnos de vacaciones a Nueva York, no es para comprar ese televisor para ver el Mundial el próximo año. Es decir, es para cosas demasiado específicas. Así es, claras y contundentes, y por eso, y aquí ya cabe entonces decir y definir qué es una emergencia. ¿Qué es una urgencia? ¿Qué es un imprevisto real? Porque cuando tú decides iniciar tu fondo de ahorro para emergencias, entonces también necesitas, si eres casado, si eres casada, necesitas en ese concilio de familia donde toman decisiones financieras, decir cuáles son las razones reales por las cuales van a echar mano de ese dinero que han estado ahorrando. ¿Ves? Diego, listo, pero entonces ya sabemos ¿qué es un fondo de emergencia? Yo creo que quedó muy claro para todos. Pero, ¿de cuánto debería ser ese fondo? Ok. Ese fondo, lo ideal es que sea entre 3 y 6 meses de tus gastos fijos mensuales. ¿Bien? ¿Y yo cómo sé cuánto gasto al mes? ¿Cómo puedo saberlo de forma fácil? Qué interesante. Entonces aquí quiero invitar a todos nuestros oyentes, porque algunos seguramente están ingresando a Finanzas en Comunión a partir de hoy. Entonces vayan al episodio 2.
presupuesto sin estrés. En ese episodio les mostramos cómo pueden identificar cuáles son los gastos fijos y armar un presupuesto mensual y usar esa plantilla que se van a encontrar allí colgada en ese episodio que les va a permitir organizar todo si es que no lo han hecho todavía. Porque, atención con esto, Brian, tenemos gastos que son fijos mensuales y ahí estamos hablando, por ejemplo, de los servicios públicos, alimentación, el arriendo o quizás la cuota de la hipoteca. Pero hay algunos otros gastos que son estacionales. Por ejemplo, la matrícula universitaria, la matrícula del colegio, el SOAT, los seguros, mejor dicho, del vehículo, los seguros de la casa, etc. Entonces, esos que son estacionales no son los que incluimos para calcular esos 3 o 6 meses de ahorro de gastos fijos. ¿Ok? O sea, lo que te da seguridad, Diego, por decirlo así, no es tener mucho. No. ¿Cierto? Es saber que puedes responder sin tener la necesidad de pedir prestado. Así es. Y mira que lo quiero ilustrar, Brian, a propósito que planteas eso. Y dicho sea de paso, porque se me viene esto a la mente con lo que acabas de decir, y es la tranquilidad que a ti te da saber que ante cualquier imprevisto tienes un colchón, que tienes ya, si tus gastos mensuales son de $1,000,000, y aquí siempre hacemos cálculos de números fáciles, ¿cierto que sí? Entonces, si tus gastos fijos mensuales son de $1,000,000 y ya tú tienes 3, eso te genera ya bienestar, te genera seguridad, te genera tranquilidad. Hablábamos en el episodio pasado, o lo planteabas tú de esa manera, Brian, y es esa libertad financiera, ¿no? Entonces, te da esa libertad. Entonces, repito, si tus gastos esenciales son de $1,000,000 al mes, tu fondo ideal va a ser entre 3 millones o 6 millones de pesos. ¿Ok? Ok, entiendo. Pero bueno, ahora vamos a tocar un tema que también me parece importante y siento que la respuesta va a estar muy interesante. Ya sabemos que es un fondo de emergencia. Sí. Ya sabemos más o menos de cuánto debe ser. Ahora viene lo interesante. Sí. ¿Dónde lo guardo? Y ojo que cuando yo he mencionado que es ese colchón financiero, que no se confundan y lo vayan a guardar debajo del colchón, ¿no? Y todavía pasa. Uno piensa que es un chiste, pero hay muchas personas que todavía guardan el dinero debajo del colchón. Así es, así es. Entonces, aquí hay 3 claves y esto es bien importante porque la pregunta me parece fundamental, Brian. Lo primero es que necesito separarlo de mi cuenta principal. ¿Bien? Lo otro es que sea de fácil acceso en caso de urgencia, porque si tú guardas tu fondo de emergencias en un CDT a 6 meses y justo la situación que necesitas cubrir está en el segundo mes antes del vencimiento del CDT o de ese ahorro fijo que definiste, pues no vas a poder echar mano de ese dinero. Bien. Y lo otro es sin tentaciones de gasto. Perdóname, me voy a devolver un poco, pero para fundamentar un poco más la idea, que quede mucho más claro. Bien. Entonces, yo debería tener una cuenta de ahorros exclusiva para emergencias. Si este ahorro lo tengo con mi esposa, hoy en día en Colombia tenemos una serie de las entidades financieras te permiten crear algo que han llamado bolsillos, algunos, ¿verdad? Que es crear una subcuenta dentro de tu aplicación móvil. Otro es que puedes ir a la entidad financiera y abrir un fondo de inversión a la vista, que te va a dar una mejor rentabilidad. Y que, como es dinero a la vista, vas a poder recurrir a él en cualquier momento. Ahora, otra cosa también es automatizar ese ahorro. Necesitamos desconfiar un poquito de nosotros acá y entonces es a pedirle, por ejemplo, en este caso a la cooperativa, al banco, a la entidad donde tienes tu fondo principal, que mes a mes, de manera automática, te traslade el dinero a ese fondo de emergencias. ¿Ves? Entonces, una cuenta exclusiva a la vista, con disponibilidad, es lo que significa que ese dinero esté a la vista y que sea de bajo riesgo además. ¿Ves? Muy interesante, Diego. Pero siento que hemos pasado algo por alto. Sí. Estoy seguro que alguien está escuchando y piensa, no, pero ¿yo cómo hago si yo apenas llego a fin de mes? ¿Cómo hago para ahorrar y para crear mi fondo de emergencia? ¿Cómo haría una persona como esa? Y fíjate qué buena pregunta, Brian, porque resulta que normalmente, y yo creo que en algún momento lo he mencionado, hay muchas personas que suelen decir que no tienen capacidad de ahorro. Ahora, ¿qué significa no tener capacidad de ahorro en realidad? Yo desde mi perspectiva siento que es falta de intencionalidad, y no solo desde mi perspectiva, sino también desde mi experiencia personal. A lo que tú priorizas, a lo que tú defines como importante, te lo permites entonces, y es más fácil de esa manera. Cuando nosotros estamos diseñando nuestro presupuesto personal o familiar, dejamos de último lo que sobre para ahorrar.
y es que nunca sobra o normalmente no sobra. Entonces lo que necesito definir es un porcentaje. Aquí estamos hablando de un ideal mínimo del 5% o ideal del 20% de ahorro mensual. Cuando ya tú tienes eso claro y tienes la capacidad, fantástico. Pero si no, Brian, lo importante es empezar por algún valor. ¿Ves? Es crear disciplina, es crear el hábito de empezar a ahorrar. Es decir, Diego, que estoy en lo correcto. Es decir, a mí cuando me llega el sueldo, los sueldos de cada mes, lo primero que hago es tomar un porcentaje y meterlo en un bolsillo de ahorro. Sí, absoluto. Entonces estoy en lo correcto, según estás lo que te empezando, entendí. exacto, estás arrancando, haciendo que lo más importante sea lo más importante, trayendo esa frase de Stephen Covey, ¿no? Uh-huh. ¿Ves? Entonces arrancas a construir tu ahorro y ya luego entonces ajustas tu presupuesto a la realidad del saldo que tienes allí disponible para gastar. Muy bien, muy interesante. Diego, ahora vámonos con... Todos cometemos embarradas en nuestra vida financiera. ¿Cuáles son esos errores comunes que nos pueden pasar al momento de crear nuestro fondo de emergencia? Pues ya mencionamos el primero y es guardarlo en casa, ¿no? Sí, definitivamente. Hay algo interesante que aprendí hace poco y ya también vi que mi hija lo está practicando y es meter un billete detrás del celular, dentro del forro del celular, para cualquier eventualidad, ¿no? Está bien porque yo por lo menos he adoptado una disciplina y es de que trato de pagar todo absolutamente por medios digitales. Uh-huh. Trato de tener muy poco efectivo en mi bolsillo porque lo voy a reconocer aquí delante de todos. Si yo tengo efectivo en mi bolsillo, me lo gasto. ¿Ves? Entonces una forma de autodisciplina es evitar tener efectivo, pero en algunas situaciones me he visto complicado porque no reciben tarjeta, porque no reciben transferencia, porque se cayó el sistema, etcétera. Entonces, tener esos recursos de disponibilidad allí a la mano para lo esencial, pero no guardarlo en casa, no guardarlo debajo del colchón es el primer error. Luego mezclarlo en tu cuenta tradicional. ¿Ves? Creer que tienes la suficiente capacidad o autodisciplina para saber que determinado fondo de tu cuenta principal, la de nómina, tu cuenta transaccional, como la quieras llamar, vas a saber separarlo. No tienes que individualizar ese ahorro. Lo otro es no utilizarlo para compras emocionales. Por eso tienes que definir qué es una emergencia para ti. ¿Ok? Y finalmente, todo lo que utilices hay que reponerlo después. Y con ese último punto me siento muy identificado, Diego, porque hace ya varios años, cuando era muy joven y era, digamos que muy inexperto en estos temas, digamos que usé parte de mi fondo de emergencia y no lo repuse, y luego me pasó una verdadera emergencia y me tocó hacer algo que no me gusta hacer, y es pedir plata prestada para poder reponerlo. Mira, por eso después de usarlo debes recargarlo, debes reponerlo, debes pagarte a ti mismo. Míralo de esa manera, es una deuda contigo, es un compromiso contigo, entonces como tal es una gran prioridad. Esto no es para gastar o despilfarrar, ¿no? Es tu defensa. Así es. Diego, el tiempo vuela, ¿no? Ya vamos llegando al final del capítulo, ya casi nos despedimos. Pero sabes que yo siempre te pido que porfa nos hagas un resumen de todo lo que vimos hoy. Si yo te tuviera que preguntar 5 pasos para protegerte, ¿cuáles serían? Y vamos a ellos. El primero es calcula tus gastos esenciales mensuales, ¿cierto? Luego fíjate una meta realista. Entonces, si sientes que no tienes en este momento la capacidad de ahorrar ese 5, 10 o 20% mensual, empieza por el valor que tú te propongas en tu mente y en tu corazón y empieza a ahorrar ese 1, 3 o 6 meses. Cuando tú tienes ya tu primer mes de gastos fijos ahorrados, eso se siente delicioso por dentro, Brian. Lo tercero sería guardar el dinero en un lugar seguro y separado. Tengo que tener una cuenta especial para este fondo. Luego, aportar cada semana, cada quincena o cada mes de acuerdo a tu flujo de entradas de dinero. Y finalmente, escuchar el episodio número 2 y descargar la plantilla de presupuesto para que te ayudes con ese cálculo si es que todavía no lo has hecho. Así es, no esperes tener una emergencia para reaccionar. Muy importante, mejor estar preparado y tan bueno que es dormir sin estar estresado y con tranquilidad, ¿cierto que sí?
Así es. Y Brian, el quinto punto, la quinta recomendación es escuchar el episodio número 2 y descargar la plantilla del presupuesto para ayudarte con el cálculo. Y aquí voy a jugar al maestro. Tú particularmente, Brian, ¿cómo vas con la plantilla del presupuesto que vimos en ese segundo episodio? Muy bien, ya la descargué, ya la llené y me alegra que me preguntes eso. Ok. Porque yo te tengo una contrapregunta. Ah, mira. Qué bien. Y es, listo, ¿qué pasa con las personas que lo descargamos y ya lo llenamos? Pero ahora, digamos que ¿cómo lo aplicamos a nuestra realidad? Sí. Mira que acabo de recordar una pregunta que nos hicieron y es una pregunta de cuando yo voy a ejecutar un gasto, cuando tengo un imprevisto, voy a ir al presupuesto y entonces lo voy a ajustar para atender mi necesidad, mi circunstancia, mi momento, lo que quiera que sea que va a pasar. Y resulta que no, que el presupuesto es el que te dice a ti qué hacer y no tú al presupuesto qué tiene que hacer. Porque ya has hecho ese presupuesto antes y lo has adaptado a tus flujos de ingreso y entonces has construido tu realidad actual mientras puedes construir tu realidad deseada, esa realidad futura. Entonces, Brian, con las personas que ya descargaron la plantilla de su presupuesto y mi primera recomendación es, estamos haciéndole seguimiento cada cuánto. Ok. ¿Ves? Le estoy haciendo seguimiento semanal, le estoy haciendo seguimiento quincenal, le estoy haciendo seguimiento mensual o sencillamente me tengo la tranquilidad de que hice un presupuesto, pero hasta ahí llegó. Diego, muy interesante. Y ya te iba a despedir, pero se me ocurrió una pregunta que puede ser muy, muy interesante para algunas personas. En el episodio anterior hablamos de las deudas, ¿sí? De la importancia de salir de ese hoyo, de ese hueco. Entonces, yo me preguntaba, ¿es posible utilizar mi fondo de emergencia para tapar algunas deudas que son urgentes? Mira qué interesante pregunta. Y ahí vamos a depender de la situación de cada persona. Digamos que ya tú lograste, Brian, construir ese fondo de emergencias, que ya tienes ahorrado 6 meses de tus gastos fijos mensuales, que te estás planteando que si tú liberas, y además tienes el capital suficiente para suprimir uno de los créditos, y entonces, como ya tienes un hábito de ahorro determinado, es decir, le estás abonando, digamos, a tu fondo de emergencias un 10%, pero además podrías incrementarlo si liberas esa deuda y además dejas de pagar intereses a una entidad financiera y que puede ser un crédito de tasa alta, entonces podría ser interesante hacerlo. Ahora, ¿qué te digo yo? No te descapitalices al 100%. Okay. Si ya tienes construido 6 meses de tu fondo de ahorro y el saldo de esa deuda es el equivalente a 3 meses de tu fondo de ahorro, pero sigues teniendo capacidad para seguir ahorrando y te comprometes contigo a que parte o el 100% de lo que pagabas de cuota se lo vas a sumar a tu fondo de emergencias, porque fíjate lo que acabamos de mencionar y es una pregunta muy buena que también me hacías, y es, cuando tome dinero del fondo de emergencias, necesito comprometerme en reponerlo. Entonces, vuelvo al ejercicio. Si ya tengo 6 meses o más de mis gastos fijos mensuales ahorrados, si puedo reservar por lo menos 3 meses para seguir teniendo ese colchón ante un imprevisto que se pueda presentar, entonces yo sí te diría, ve y abona o cancela esa deuda y comprométete contigo a volver a restituir tu fondo, y ojalá y del dinero que dejas de pagar en la entidad financiera o a la persona a la que le estás debiendo se lo sumes a tu ahorro fijo mensual, que si estabas en el 10% te propongas de pronto un 15% ahora, un 12%, o por qué no tal vez llegar al 20%, va a depender de la dimensión de ahorro que te va a permitir liberarte de una deuda y que por otra parte vas a reducir costos financieros. ¿Ves? Que es parte de la ganancia que tendrías, y por eso me parece tan importante y me parece tan relevante la pregunta que nos estás trayendo a la mesa, Brian. No, y muy interesante tu respuesta, Diego. Yo creo que si tuviéramos que cerrar este programa con una frase, sería: no esperes a tener una emergencia para reaccionar. ¿Qué opinas de eso? Absolutamente. Así es, Brian. Intencionalidad. Yo quiero que se queden con esa palabra también. Ser intencionales. ¿Qué es lo bueno que va a empezar a pasar en mi vida a partir de este momento? ¿Cuál es la tranquilidad? ¿Cuál es el bienestar? Miren, vuelvo al punto, Brian, y perdóname que me extienda en este momento. No, tranquilo. Pero mira, se habla mucho de libertad financiera. Esa es una forma de libertad financiera. Tú saber que tienes un fondo equivalente a 3 meses, a 2 meses, a 1 mes, a 6 meses, que ante cualquier eventualidad tú sabes que vas a tener
dónde aferrarte y dónde salir de esa situación mientras se recompone el camino. Diego, y con esa reflexión hemos llegado al final de este programa. Tengo entendido que hoy no necesitamos una nueva plantilla. Así es. Hoy nos vamos a la plantilla del episodio número 2. Ok. O sea, allí la pueden encontrar de forma gratuita, sí, y ahí pueden ayudarse a integrar ese fondo de emergencia a su plan mensual. Y fíjate, algo más que quiero añadir acá y es que un fondo no se construye de golpe. Somos muy cortoplacistas los latinoamericanos. No se construye de golpe, pero cada aporte es un ladrillo de seguridad para tu vida. Así que comienza hoy. Da el primer paso por pequeñito que sea. Así es, Diego. Y tengo que confesarte que estoy muy emocionado por nuestro próximo episodio. ¿Comprar casa o seguir arriendando? Esa es como la pregunta que nos hacemos todos casi que a diario. Sí. Sí, entonces va a estar muy interesante. Vamos a analizar los pros, los contras y sobre todo lo que tu bolsillo necesita saber antes de decidir. A todos, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Finanzas en Comunión, el podcast de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Comunión en compañía de AWR Colombia. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube y también en Spotify. Y como siempre les recuerdo, compartan este material con las personas que ustedes creen que necesitan escucharlo. Nos escuchamos en un próximo episodio de Finanzas en Comunión. Que Dios los bendiga y un fuerte abrazo para todos.